Listo, bien. A ver, estábamos viendo el problema de investigación y vimos que el problema de investigación tiene dos momentos, ¿cierto? Siempre tiene dos momentos, el planteamiento del problema y la formulación del problema. No hay formulación del problema si no existe un planteamiento. Hay que plantear el problema. Y un planteamiento del problema sin formulación del problema no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque no se dirige la investigación a ningún lugar. Los dos son caras de una misma moneda. Y les dije yo que había una técnica entre varias. Yo conozco como unas 5 o 6, pero esta me parece muy sencilla. Hay una técnica que es la técnica de la espina de pescado para darnos cuenta si realmente el problema que estamos pensando existe y si existe, tener los lineamientos, tener por lo menos las bases de dónde empezar a desarrollar de manera muy sistemática el planteamiento del problema que luego va a llegar a la formulación del problema. La vez pasada, y aquí comparto pantalla, la vez pasada habíamos avanzado en esto un poco, ¿no? Y habíamos visto que nosotros teníamos que presentar en principio la suposición que teníamos del problema a investigar. Y digo suposición porque hay que mostrar que el problema existe. Entonces yo parto suponiendo que el problema como tal existe, pero tengo que demostrar dicha existencia. Entonces comienzo escribiendo el supuesto problema y le doy causas que generan el problema que pretendo investigar. Y eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces colocamos tres causas, ¿no? La primera causa, capacitación docente; segunda, herramientas tecnológicas; tercera, didácticas virtuales con respecto a un posible problema llamado los estudiantes de secundaria del Departamento de La Paz no aprenden de forma eficaz por medio de la educación online. Luego de eso, una vez que tuvieran las causas, les pedí que utilizaran la primera causa. No se vayan con las tres todavía, utilicen la primera. Y les dije, formúlenle una pregunta a esa causa para adentrarnos, ¿ya? Para adentrarnos en la causa y denle una respuesta. Y hasta ahí llegamos. Eso fue todo. Bien, ahora, ¿qué es lo que están haciendo sus compañeros que van a hacer ustedes ahora, los que acaban de ingresar? Como ya tenemos una respuesta, tenemos una causa, tenemos una pregunta a la causa y tenemos una respuesta a esa pregunta. Ahora lo que les voy a pedir es que fundamenten esa respuesta, que le den argumentos a esa respuesta, que le den razones de ser a esa respuesta, ¿ya? Pero no lo van a hacer en pequeñito, en chiquitito, sino traten de, de buscar unas dos o tres razones, dos o tres sesiones, se van a dar cuenta por qué sirven que ustedes amplíen ese panorama. Entonces, es lo que van a hacer ahora. Entonces, ya los demás ya han debido terminar, pero como no estaba con ustedes, vamos a darnos unos 5 minutitos y lo que les voy a pedir es que vuelvan sobre su causa, sobre la pregunta, sobre la respuesta que dieron y a la respuesta que dieron le den una fundamentación. ¿Sí? Le den una explicación, una razón de ser a esa respuesta que dieron, ¿ya? Entonces nos vamos a dar 5 minutitos y háganlo. Les decía también que esto que estamos haciendo es su trabajo, es el trabajo que tienen que entregar el fin de semana. Entonces, si lo hacen ahora conmigo, si finalizando esta clase, pues ustedes ya tienen su trabajo y lo mandan y yo lo reviso. ¿Listo? Bien, entonces 5 minutitos, por favor, eh, y hagan lo que les estoy pidiendo.
No, es que, apreciado, no estoy hablando porque estoy en silencio porque están trabajando. Siguen trabajando en la espina de pescado, ¿ya? Por eso no estoy hablando. Doctor, buenas noches. No le escuché bien lo que dijo porque estaba entrecortado. Por eso quería que vuelva a repetir, doctor. Ah, ya, no hay ningún problema. Mire, lo que están haciendo es lo siguiente. Lo que están haciendo es que acá, hasta aquí llegamos la vez pasada, ¿cierto? Con la espina de pescado. Colocamos la causa, ¿cierto? Le formulamos una pregunta a la causa y le dimos una respuesta a la pregunta, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta con la primera respuesta. Ahora lo que les he pedido es que fundamenten esa respuesta, que me den el porqué de esa respuesta, que me den a los argumentos que llevan, que llevan a fundamentar dicha respuesta. Eso es lo que quiero que hagan ahora, ¿ya? ¿Me di a entender? Creo que se le fue otra vez la conexión. Mm, sí, algo dice, doctor, porque está entrecortado. No sé, debe ser la señal que está entrecortada cuando está empezando a hablar. Ya, ¿los demás me escuchan bien o también me escuchan entrecortado? Porque No aquí se lo mi escucha señal, claramente, doctor. Debe ser problema de la señal de la compañera. Sí, ah, se ya, escucha sí, bien, doctor. ah, ya, gracias, porque les iba a decir que aquí mi señal está a full está. Bien, excelente, excelente, excelente. Bien, ¿alguien ya terminó? ¿Puede mostrarlo? Sí, doctor Gonzalo Fortún le habla. Si me permite compartir la pantalla. Claro que sí, Gonzalo. Este, ya Ya lo está. estoy haciendo. Sí, ya. Bueno, aquí en la espina de pescado, la causa uno que formulé fue la formación inicial docente para la situación de que el monolingüismo no lleva al desarrollo efectivo de la competencia comunicativa en estudiantes, ¿no? Entonces, la causa es la formación inicial del docente. La pregunta es, ¿qué tipo de formación inicial tienen los profesores de inglés? Y la respuesta, no sé, ¿quiere que la lea? Sí, por Ya. favor, claro. No, entonces indico qué tipo de formación inicial tienen los profesores de inglés. La formación profesional del docente varía dependiendo de dónde es que la obtienen, universidad o escuela superior de formación de maestros, en lo que se refiere a la organización y carga horaria. La formación universitaria cuenta con una estructura que permite a los futuros profesionales desarrollar sus competencias en el conocimiento y manejo de la lengua meta durante los 3 primeros años de su formación, a la par de desarrollar sus competencias en una segunda lengua y en español con una carga horaria de más o menos 6 horas por semana. La formación profesional en las escuelas superiores de formación de maestros está organizada de manera similar, pero con una carga horaria menor y compartida con asignaturas de la especialidad de comunicación y lenguajes. En ambos casos se enfatiza la competencia lingüística o gramatical sobre las competencias sociolingüística, discursiva y estratégica, llevando a un uso extenso de la lengua materna L1, perdón, me corrijo, en pos de explicaciones exhaustivas de elementos considerados como esenciales. Como lo indica Nuna, en 2016, el uso de L1 resulta una herramienta valiosa para la enseñanza del L2, ya que hay posibilidades de que hayan aspectos gramaticales compartidos
y se puede tomar ventaja de esto en la enseñanza. Sin embargo, en la realidad, la utilización del E1 es simplemente el vehículo para facilitar la explicación y no así la comprensión de la estructura en la lengua meta L2. Muy bien. Ahora, Gonzalo, muchísimas gracias por participar. Está muy bien. Ahora, si la pregunta es qué tipo de formación inicial tienen los profesores sin leer, sin leer, Ujú. ¿qué responde usted? ¿Qué tipo de formación inicial tienen los profesores? Mire la pregunta. Sí. ¿Qué tipo de formación inicial tienen los profesores de inglés? Los ¿Sí? profesores tienen una formación inicial que enfatiza el desarrollo de la competencia lingüística sobre las otras competencias dentro de lo que es la competencia comunicativa. Bien, Y ahora esto, me puede marcar. ujú, Gonzalo, hasta ahí, por favor. Quiero ver algo con usted. Eso que ujú, acaba de responder lo puede resaltar en lo que ¿resaltar? tiene escrito. Más o menos dónde está en lo que tiene escrito. Resaltarlo. ¿Dónde? Sí, Esto que usted me acaba de decir, lo que me acaba de decir verbalmente, ¿dónde lo encuentra usted? Eso. ahí. Excelente, excelente, excelente. Entonces, mi sugerencia es que usted parta de eso, Ujú, que esto lo lleve arriba como ya, respuesta directa a la pregunta y a ujú, partir de esa respuesta directa a la pregunta, usted comienza a dar argumentos de eso que usted me acaba de decir verbalmente. perfecto. Me doy a entender? Sí, 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 perfectamente. Perfectamente. Eso, porque eso le va a dar un mejor orden a su trabajo. Perfecto. Ya, Le agradezco luego, mucho. luego usted Sí, ya tiene sentido. lo desarrolla, pero ya le va a dar mejor orden a su trabajo. ¿Y ya? Excelente. Está Le muy agradezco bien, lo mucho. felicito. Está muy bien. Bien. Entonces, miren lo que hizo Gonzalo, ¿cierto? Tiene el posible problema, la causa, le formuló una pregunta, la respuesta y comenzó a desarrollar el argumento que fundamenta esa respuesta que dio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Gonzalo? Gonzalo lo que está es indagando en la realidad para darse cuenta y para mostrarle a los demás la existencia de dicho y que nadie más, cuando Gonzalo lo exprese, los demás lo van a leer y se van a dar cuenta si hay tal cosa como el problema que él está viendo. ¿Sí? Es una cuestión muy interesante esto del problema porque Morán decía que Edgar Morán, este, decía que la capacidad de un investigador está en ver problemas en donde nadie más ve, pero también la capacidad de luego mostrar que dichos problemas existen y hacer que los demás vean algo que antes no lo veían, ahora lo empiezan a ver. Eso es lo que se quiere hacer con esta técnica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, este es su trabajo de este fin de semana. Vámonos hasta aquí. Hasta aquí hemos elaborado la primera espinita. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Lo que tendrían que hacer es armar la espina completa, ¿sí? Armar la espina completa. ¿Cómo se arma la primera espina? Así, en esto, ustedes colocan acá, vamos para acá con esto de empezar la redacción. Vámonos aquí. Colocan acá el problema y empiezan a desarrollar, y empiezan a colocar los diferentes elementos que hemos trabajado. ¿Cuáles son los diferentes elementos que hemos trabajado? Hemos trabajado la primera causa, hemos trabajado, colocan luego al lado la primera pregunta, luego colocan al lado la primera respuesta y luego colocan al lado la argumentación que han encontrado. ¿Ya? Así ya tendrían la primera espina. Y con esa primera espina, ustedes ya se dan cuenta, pues sí, estoy enfocando bien el problema o no lo estoy enfocando bien, tengo que volver a revisar la espina, tengo que volverla a construir, ¿sí? Y ahí me doy cuenta si el problema existe o si el problema no existe. Ahora, esto es una cuestión muy interesante. Por eso les dije la vez pasada, el estado del arte es muy importante para lo que ustedes están haciendo. Es muy importante tener el estado del arte hecho, porque eso nos lleva a nosotros a saber lo que otros han hecho, hasta dónde han llegado, cómo lo han trabajado, qué discusiones han tenido. Me doy cuenta si el problema ha sido abordado desde otros ángulos, si yo estoy viendo algo
que ya otros vieron o no, o estoy viendo algo que los demás no vieron, ¿listo? Y realmente en un doctorado lo primero que tendría que haberse pedido, o lo que primero tiene que pedirse a nivel de doctorado es entregue primero un estado del arte, ¿listo? Pero bueno, eso por lo general no se hace, sino que se pide en el desarrollo del trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a hacer lo siguiente, vamos a tomar la segunda causa y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos con la primera, vamos a hacer con la segunda. Voy a explicar. Tenemos la segunda causa, entonces le voy a formular una pregunta, le voy a dar una respuesta y luego fundamento, doy razones, doy explicaciones argumentativas de la respuesta que he dado. Eso es lo que vamos a hacer con la segunda. Y una vez que tengamos las dos, ¿sí? Una vez que tengamos estas dos, pues entonces nos vamos a aventurar a construir con cada una un párrafo del planteamiento del problema. Con la primera causa vamos a construir un párrafo o dos párrafos. Y luego con la segunda causa vamos a construir un párrafo o dos párrafos y con eso ya tenemos una idea general de nuestra problemática. Luego, ¿qué hacemos con esos dos párrafos? Bueno, una vez, hasta ahí llega la espina de pescado, hasta los parrafitos. Una vez que tenemos los párrafos, ¿qué hacemos? Los revisamos y a partir de esos párrafos ya extendemos, ya desarrollamos más nuestro problema. Pero ya tenemos bien clarito hacia dónde vamos. Y luego lo extendemos, lo desarrollamos mucho más. ¿Listo? Más adelante voy a hacer leer, vamos a leer conjuntamente, voy a silenciar acá a nuestro compañero. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darnos 10 minutitos, ¿les parece? 10 minutitos y en esos 10 minutitos vamos a construir la segunda espina de pescado. Voy a volver a repetir. Ya hicimos la primera, ahora vámonos con la segunda, ¿sí? A esta segunda le vamos a formular una pregunta. Le damos una respuesta a la pregunta. Una vez que tenemos la respuesta, pues le buscamos una fundamentación a esa respuesta que hemos dado, unos argumentos a esa respuesta que hemos dado. Y con eso ya tenemos la segunda espina. Con base en la segunda espina vamos a construir unos parrafitos, ¿sí? Con lo que hemos hecho, unos parrafitos que nos lleven a ir desarrollando el problema en su primera etapa. ¿Cuál es la primera parte del problema de investigación? Se me acaba de olvidar. A ver, ¿cuál es? Ayúdenme, por favor. Ustedes ya lo saben. ¿Recuerdan que tiene dos partes? ¿Qué estamos haciendo? Planteamiento del problema. Estamos planteando el problema, excelente. Entonces, con lo que tenemos, con estas dos espinas, ya nos direcciona el planteamiento del problema, nos ayuda a direccionar el planteamiento del problema. Entonces, vamos a darnos estos 10 minutitos, por favor, y cada uno arme nuevamente, ¿sí? Su segunda, otra espinita de pescado y arme a partir de la segunda razón que dio, de la segunda causa, arme lo que le estoy pidiendo. ¿Listo? 10 minutitos, por favor, para hacerlo. Y le voy a pedir a algunos que me muestren lo que han desarrollado. Ustedes ya han debido desarrollar esa segunda espina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es empezar una redacción. Obviamente vamos a parar ahí con la segunda espina. Ustedes pueden tener 3, 4, 5, 2, ¿no ve? Y lo que sigue, lo que continúa con esto es ya empezar a construir párrafos en el que van a unir todo lo que han hecho, unos parrafitos. Y luego de esos parrafitos, lo que tienen que hacer es, con base en esos párrafos, empezar a desarrollar ya la formulación del problema, perdón, el planteamiento del problema, pero en grande, más explicado, más desarrollado, más mejor presentado para que los demás entiendan dónde radica el problema. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Terminen, vamos a darnos 5 minutos de pausa y a la vuelta, después de estos 5 minutos de pausa, a la vuelta vamos a trabajar en grupos leyendo, creo que son 2 planas y media de un texto mío,
de una tesis que yo hice y les voy a pedir que encuentren un par de cositas. Una vez que ustedes lo encuentren, volvemos, charlamos y ahí les voy a pedir ya que redacten un parrafito de la primera espina. Un parrafito, ¿ya? Teniendo lo más esencial que luego ustedes van a desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta de lo que vamos a hacer? ¿Todo está bien? Coloquen dedito arriba, recuerden, dedito arriba para darme cuenta si está funcionando, si me estoy dando a entender. Abajo, donde dicen reaction. Excelente. Muy bien. 1, me colocó el dedito arriba. Bien, excelente. 2, bien, bien. Vamos bien. De 28 a 2. Estamos bien, excelente. 3, ya. Hemos aumentado, ya. Bien. Entonces, vamos a darnos 5 minutitos y en 5 minutitos regresamos. Les voy a pedir el favor que se levanten del lugar donde estén, caminen un poco, despéjense, tomen algo, a un vaso de agua, un cafecito o algo para volver en 5 minutos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, 5 minutos y regresamos. ¿Usted va a habilitar salas aquí dentro de Zoom o es que lo hacemos por Dígame. fuera? Consulto si usted va a habilitar No, salas. aquí yo habilito salas. Debería poder habilitar. Echa, qué vaina, mira, no se puede. Me pusieron de administrador, pero aquí yo no puedo habilitar salas. ¿Qué problema con esto, che? Porque aquí tendría que habilitar. ¿Ustedes ya tienen sus grupos de trabajo? Les pregunto. Es que no quiero que esto lo hagan de forma individual. Para mí tiene tiene mayor peso cuando se hace de forma grupal porque de esa manera entre ustedes se ayudan a ver. Alguien ve algo que los demás no ven y eso es muy importante. O alguien tiene alguna intuición y se la muestra a los demás y entonces ahí eh, se va construyendo aquí el conocimiento que yo quiero presentarles. Qué vaina. Pero yo acá no me deja, no me deja. Bueno, ¿qué voy a hacer? Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes tienen ya sus propios grupos o no? ¿Sus propios grupos de trabajo ya antes armados o no? No. No, doctor, no. Che, qué vaina. ¿Cómo hacemos? Porque esto, bueno, sí, lo pueden hacer de manera individual, pero ese no es no es el objetivo que yo persigo. A ver, voy a detener la grabación. ¿Ya pudimos terminar con el llenado del cuadrito, compañeros? Cuéntenme. Estamos en el llenado, doctor. ¿No han terminado todavía? Unos minutitos más. Ya. 5 minutos más, por favor, y ahí ya, con lo que tengan, trabajamos. ¿Listo? Bien, compañeros, ¿qué les parece si charlamos un ratito lo que ustedes leyeron y el cuadrito que llenaron? Un par de minutos más, doctor, por favor. Estamos concluyendo. Está bien. Pero es que si no, nunca vamos a trabajar ya. 2, 3 minutitos más. Si no, no avanzamos. ¿Listo? 3 minutitos más, por favor. Y ya de ahí ya le empezamos. Bien, compañeros, a ver. Voy a explicarles el contexto en el que surge esta tesis de investigación. Estaba yo leyendo a dos autores, uno llamado Adorno y otro llamado Agamben. En principio estaba leyendo Adorno porque estaba buscando algunas líneas del pensamiento de él acerca de la educación, lo que él concebía como educación. Y hay un textito llamado Educación para la Emancipación. Y bueno, cuando estaba leyendo algunos artículos que están en ese texto, no artículos, ensayos, que están en ese texto, perdón, me di cuenta que
él exigía a la educación que colocara todos sus esfuerzos, colocara todos sus recursos para la Segunda Guerra Mundial, para que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no volviera a ocurrir nunca, no volviera a ocurrir nunca en Europa. Entonces él colocaba como el objetivo de la educación el que esto que acaeció, esto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, todas estas cosas atroces, terribles, pues que enseñara a que no tenían por qué volver a ocurrir, no debían volver a ocurrir. Pero en mí generó una sospecha, y la sospecha fue está bien que le pida eso a la educación, pero a reflexiones y a conceptualizaciones más allá de lo propiamente europeo. Luego estaba leyendo a Agamben un texto que se llama Homo Sacer o Homo Sacer, puede pronunciar de las dos maneras en latín. Y me encontré con algo muy parecido a lo que Adorno estaba afirmando. Y lo que Agamben afirmaba era que lo peor que le había sucedido a la humanidad en todos los tiempos, había sido lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me acuerdo que me molesté mucho leyendo, porque uno en la lectura, a ustedes les debe pasar eso, uno cuando cuando uno lee un texto, uno lo que hace es un diálogo con la persona, con el autor, con el texto mismo, y le formula preguntas y uno busca respuestas dentro del mismo texto, ¿no ve? Platón decía por medio de Sócrates que la escritura era inferior a la oralidad, porque era inferior porque la escritura se escribía y ya no había respuestas más que lo que estaba escrito, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero por eso la colocaba como inferior a la oralidad. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque uno puede leer entre líneas y uno puede leer también más allá de las líneas, ¿ya? Y puede leer las líneas, entonces uno puede encontrar respuestas. Bien. Y este texto de Agamben me hizo enojar mucho, porque me molesté muchísimo, porque yo dije, ah, caray, todavía siguen con este pensamiento de que lo que mejor les ocurre a la humanidad les ocurre a los europeos, y lo peor que les ocurre y que tenemos que tener consideración con ellos es también lo que les ocurre a ellos, pero resulta que no se fijan, nunca salen de los márgenes de sus propias miradas, nunca salen de los márgenes de sus propias, de sus márgenes geográficos, no miran más allá. Y entonces me empecé a preguntar por aquello que había sucedido en otros lugares del mundo, que era tan o más atroz de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y que también y que mucho de esto fue originado y fue llevado a cabo por ellos, por los europeos. ¿Por qué no colocaban eso? ¿Por qué no lo mostraban? ¿Por qué lo tapaban? ¿Por qué lo ocultaban? Y ahí es donde nace, fíjese, en esa rabieta que tuve, que me acuerdo que hasta tiré el libro, porque yo dije, ¿este tipo qué está diciendo? Ahí nace una investigación. Nació de una lectura y de una rabieta que tuve con un autor. Nace esta investigación, y a partir de eso comencé a trabajar en el estado del arte. Si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que está ahí en la formulación del problema sale de mi estado del arte. Bueno, no les di a leer el estado del arte, pero sale de ahí. Y cuando voy leyendo, cuando voy investigando y me voy dando cuenta, se va afinando lo que yo quiero hacer. Poco a poco se va afinando lo que yo quiero hacer, hasta llegar al punto de presentar un concepto nuevo para comprender esto que estoy preguntando. Yo creo un concepto nuevo. Una palabra, la palabra es como el vestido del concepto, ¿no? Crear palabras es muy fácil, es muy fácil, ¿ya? Los niños viven creando palabras, ¿no? Palabras hasta chistosas, bonitas.
Pero la esencia de esto es crear conceptos. Entonces yo creo un concepto para poder entender desde otra mirada esto que, que yo veo que sucede en la conquista, que yo sospecho que sucede en la conquista y luego paso a demostrarlo. ¿Bien? Ese es el contexto en el que nace esa investigación, que luego que se planteó como tesis, ¿ya? Bien, ¿qué encontraron ustedes? A ver, quiero que charlemos, que charlemos. ¿Qué encontraron ustedes? Vamos al cuadrito. ¿Qué antecedentes encontraron ustedes que yo coloco en el problema? Pueden abrir micrófonos y charlamos. A ver, no todos, de a uno, ¿ya? Una tos fuerte hasta ahora, ¿bien? ¿Encontraron algún antecedente o no? Del, del problema, esto, a ver, no les estoy mostrando, acá. O pasemos, la idea central del problema, ¿cuál es? ¿Qué encontraron ustedes ahí como idea central del problema? Doctor, Sí, Jimena. sí, buenas noches. Bueno, trabajamos en grupo y los antecedentes que el grupo encontró los pusimos así, los escritos de Foucault que hacen referencia al concepto de biopoder en el ámbito europeo. Sí, eso es un antecedente. Muy bien, Jimena. Excelente, excelente. Bien, ¿alguien más encontró algo más de antecedente? Sí, doctor, nosotros hemos trabajado también en grupo. Anaí Pomar, Marisol Calizaya, Luis Ariñez, Roberto Ponce y Gonzalo Fortún, quien habla. Y nosotros hemos identificado que se ha referido a tendencias en Europa y también a tendencias en América Latina, ¿no? Creo que no vale la pena mencionar específicamente cada uno de ellos, pero se han hecho el estudio de ambos, ¿no? De tendencias tanto en Europa como en América Latina. Muy Es bien. importante mencionar, y esto lo hacemos quizás si nos vamos un poquito abajo a la relación entre el planteamiento y la formulación, ¿no? Que el autor, en este caso usted, creo, ¿no? Parte de conceptualizaciones europeas y en América Latina, indicando que el biopoder existió siempre y en todo ámbito, reproduciendo todo ello con lo ocurrido en las Indias occidentales en la época de la conquista española, que es la formulación del problema. Muy bien, excelente, excelente, Gonzalo. Muy bien a todos los que trabajaron con usted. Bien, ¿y qué encontraron acá como idea central, idea fuerza del problema? ¿Cuál es la idea central? La idea Que, que el central biopoder muestra. es la inclusión de la vida en el poder, esa es la idea central que nosotros hemos encontrado. Ya, Doctor, sí, doctor, también nosotros hemos trabajado en el grupo de Samuel, Reinaldo, también Oscar y Germán, Olga más, ¿no? Entonces, en ese sentido, habíamos encontrado, ¿no? Como una idea central el tema de biopoder, ¿no? Y asumimos de que el biopoder entendido como una inclusión de la vida en el poder, ¿no? Y esto se manifiesta a partir de lo que es la biopolítica y también lo que se refiere a lo que aspecto de una política, ¿no? Entonces, o sea, el biopoder tendría como bases fundamentales dos aspectos últimos, ¿no? muy bien, excelente, Samuel. Bien, bien, Doctor, vamos perdón, ver. si me permite Sí, acotar, hemos también llegamos al tema de que es importante pensar que el biopoder no se limita a un tiempo ni a un lugar geográfico específico, ¿no? Para complementar lo que dijimos anteriormente. muy bien, excelente, Gonzalo, excelente. Bien, entonces miren, ya tenemos, ¿qué hago yo? Que hago, yo lo que hago acá, permítanme acá, voy a compartir pantalla. Yo lo que hago es primero presentar unos antecedentes, mostrar que lo que yo voy a investigar, lo que yo quiero investigar, ahí está, existe. Y les coloco referencias, vayan y lean esto. Y obviamente para hacer todo esto, compañeros, para hacer todo esto, yo ya había hecho un estado del arte. Entonces yo ya sabía en qué andaba llegado, conocía
conocía las polémicas, conocía los desencuentros, los encuentros, los relacionamientos, los distanciamientos, conocía eso. Entonces, para mí era mucho más fácil trabajar el problema porque ya tenía todo lo que habían hecho y con el estado del arte me había dado cuenta que lo que yo sospechaba y lo que yo quería trabajar no lo habían hecho. Por lo menos no lo habían hecho en todo lo que yo había investigado y no era poco. Y no era poco, porque había consultado artículos, artículos en inglés, artículos en francés, me ayudé porque yo no sé francés, consulté artículos en italiano, consulté la producción que se había hecho en español, en portugués, aunque había sido abordado, no había sido abordado desde la mirada que yo quería hacerlo, de donde yo quería tocarlo. Entonces es un buen punto eso. Ahora, fíjense acá, volvemos acá. Aquí estoy. Creo que es este o es este, ya no me acuerdo. Permítanme. No, este no es. Permítanme, voy a compartir acá. Entonces tenemos... No, a ver, ¿qué está pasando? Yo por qué no estoy compartiendo el que es. Aquí, ahora sí. Entonces, yo parto de unos antecedentes, ¿sí? Yo parto de unos antecedentes y muestro que lo que yo quiero investigar y para donde yo voy existe como tal, ¿sí? Y que ha sido, en otras direcciones, ha sido trabajado. Y entonces, a partir de eso, yo voy marcando el camino para llegar a la idea central. La idea central la idea central de mi problema, perdón, para la comprensión de la conquista española no ha sido trabajado. Y yo sospecho que porque no ha sido trabajado, no se ha visto un panorama o no se ha develado un panorama que nos puede ayudar a comprender ese momento histórico. Ahora, bien, esto es lo que ustedes han dicho. ¿Cómo fundamento yo la idea central del problema? A ver, ¿qué encontraron ustedes que me digan, ah, mira, Libardo, usted lo fundamenta desde acá? Usted muestra el problema, ¿cierto? Y empieza a dar razones de ese bendito problema. Mire cómo la espina de pescado aquí se ve con claridad. Esa espinita de pescado que estamos viendo, aquí se ve con claridad. ¿Qué encontraron ustedes, compañeros? Este tercero, en el de fundamentos de la idea central del problema. A ver, cuéntenme, ¿qué encontraron? Doctor, ¿Sí? bien, las 4 personas que trabajamos en el grupo vimos que debía analizarse desde la filosofía del biopoder en la conquista que se hizo a los indios, ¿no? O sea, en la conquista española, y que no era nada nuevo y original, y se debía preguntar cómo surgió el biopoder en el periodo de la conquista. Muy bien, Jimena. ¿Alguien más? Sí, si ustedes se dan cuenta, yo estoy fundamentando la problemática a partir de la existencia de ir más allá de los márgenes de lo que algunos autores habían afirmado. Habían afirmado que el biopoder nace en el siglo XVII y que desde ahí es donde se puede entender mucho que acaece en la historia del 17 para acá. Y yo a partir de otros autores trato de romper esos márgenes y mostrar que biopoder existe no desde el siglo XVII, sino desde antes. Y me fundamento en autores para mostrar cómo ellos han presentado esa idea. Y a partir de ahí me agarro yo para decir, bueno, entonces, si no hay un margen
estricto para entender el biopoder en una fecha y desde ahí decir, de aquí en adelante entender, antes no, si no existe, entonces permítanme investigar si tal biopoder existió en la época de la conquista. Y ahí me lanzo. ¿Se dan cuenta? Bien. Y lo último, ¿qué relación encontraron ustedes entre el planteamiento y la formulación? ¿Por qué coloqué esto al final? Porque es que cuando ustedes escriben el planteamiento del problema termina, desemboca en la formulación del problema. Ustedes tienen que leer el planteamiento del problema y cuando leen la formulación del problema tienen que decir, claro, ahora entiendo por qué está preguntando lo que está preguntando. Lo entiendo porque el planteamiento me ha llevado, ¿sí?, a la pregunta. ¿Qué relación encontraron ustedes entre el planteamiento del problema y la formulación del problema? Dígame. Doctor, Sí, sí. el grupo de 4 personas, Aldo, Berbetti, Eloy y Jimena, que trabajamos, llegamos a entender lo siguiente, ¿no? Que en todo este análisis que se hace sobre el biopoder, parte desde una visión bien genérica, ¿no es cierto?, pero situada en el ámbito, como lo dice Foucault, en el ámbito europeo, ¿no? Y se nota un vacío, bueno, no se ha trabajado este tema en lo que fue la conquista española en las Indias Occidentales, es decir, en Latinoamérica, ¿no? Y se menciona claramente que este tema no se lo ha trabajado en el ámbito de Latinoamérica, y por eso es que termina la pregunta de cuál fue el biopoder que se ha instalado en las Indias Occidentales en la época de la conquista española. Es decir, esto desde la perspectiva que inicia de manera genérica, pero ahora ya la formulación del problema es algo más acotado, más definido, más delimitado, ¿no?, en un ámbito de interés que son el ámbito ámbito latinoamericano, ¿no? Sí, y en la época de la conquista española, ¿no? Eso es lo que Excelente. hemos conversado. Doctor, Excelente, Antonio. Muchísimas gracias. Excelente a su grupo. doctor, Bien, ¿sí? quisiera también acotar al respecto de que tiene relación con la formulación del problema, el pensamiento filosófico del biopoder, ¿no?, en la conquista indiana, así como afirma. Sin embargo, sabemos que esta idea es un poco sesgada, toda vez que los españoles llegaron a América pensando que es India, ¿no?, cuando es América. Entonces, es una idea que viene propiamente, ¿no?, de Colón, ¿no? Entonces, un poco esa parte no tiene relación, digamos, la formulación del problema, yo veo con el pensamiento, ¿no?, del biopoder. Sí, sí. La cuestión es que, claro, aquí había que trabajar con conceptos, jurídicos, ¿no? Y esto de las Indias es el concepto con el que se trabaja, con el que los castellanos, bueno, nos nombraron, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, pero es el concepto con el que nos nombraron. Y a partir de ahí, claro, yo después desarrollo una crítica a ese concepto en mi trabajo. Permítame un segundito que mi pando acá. Un segundito, por favor. Bien, les decía que yo desarrollo una crítica a ese concepto, pero no lo abandono. ¿Por qué no abandono el concepto de indio o de India, India occidental y India oriental? Porque es el concepto histórico con el que aparece en las leyes, aparece en las capitulaciones. Entonces,
no puedo inventarme otro concepto, aunque no esté de acuerdo con él, tengo que trabajar con él, tengo que trabajar con ese concepto. Y la idea que yo tenía era que sí había un poder específico sobre la vida que había llegado aquí a las Indias occidentales y que había que develarlo para, a partir del develamiento de ese poder, comprender las formas de opresión de ese biopoder en esta parte del mundo, que es lo que yo desarrollo en la tesis. Entonces, sí puede parecer sesgado, efectivamente, porque parece que estoy criticando a los europeos, pero estoy tomando lo que ellos hacen. Pero es que no hay otra forma, no veo otra forma, en el sentido de que para poder entender lo que ellos hicieron, cómo ellos concibieron y cómo ellos llegaron e impusieron, hay que entenderlo desde las categorías de ellos para luego sí desarrollar las categorías propias, ¿ya? Es por ahí, Samuel. Bien. Entonces, fíjense, volvemos acá a la espina de pescado, ¿ya? Bien, con esto ustedes, por si acaso, este texto, esta investigación no la he publicado, porque yo no la he, desde el momento en que yo la publique, les aviso. Les aviso y la podemos charlar en el momento de la presentación. Bien. Quiero mostrarles acá esto. Bien, y vamos a terminar con eso por hoy. Una vez que ustedes tienen desarrollado la espina de pescado, ustedes ya pueden empezar a mirar a escribir unos parrafitos en el que condenen lo que han hecho en la espina de pescado y luego con esos parrafitos desarrollan más la formulación del problema. Eso fue lo que yo hice. Ahora, el planteamiento del problema. Ahora, como ya vimos, el planteamiento del problema es una parte. Lo que sigue es la formulación del problema, ¿ya? Se plantea el problema y luego se formula el problema. Y esos dos hacen el problema de investigación. Ahora, y aquí voy a ir rapidito porque es algo que ustedes ya saben, ¿ya? Toda formulación, a ver. En esto quiero ser claro. Ustedes pueden agarrar tesis, ¿cierto? Tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de licenciatura, y pueden encontrar un error muy grave en las formulaciones del problema. Y es que cuando no hay una línea en la formulación del problema, cuando no hay una pregunta que lleve a una indagación, la formulación del problema está mal. En otras palabras, cuando usted encuentre en una tesis que la respuesta a la formulación del problema es un sí o un no, está mal. Está mal. Y ahí, hasta las tesis de maestría, ahí, yo le echo la culpa al tutor. Hasta las tesis de maestría. En las tesis de doctorado, no, ya, eso ya tienen que saberlo. ¿Ya? Le echo la culpa al tutor, no al tutoriado. El tutor debe decirles, si una pregunta, que es la formulación del problema, se responde con un sí o con un no, está mal. Y eso ya da la sospecha de que lo que viene se va a disparar para cualquier lado. Lo que sigue se dispara para cualquier lado. ¿Por qué? Porque un problema de investigación al nivel de una maestría o al nivel de un doctorado tiene que tener una línea. Y esa línea es la que va a permitir luego la llegada del objetivo general, la aparición de la hipótesis o de la idea a defender. Yo les voy a explicar la diferencia entre uno y otro en una capsulita entre hipótesis e idea a defender. Va a disparar en marco teórico, es muy importante la formulación del problema. Entonces no se responde con un sí o con no, porque si se responde con un sí o con no, pues entonces, pues ¿qué voy a investigar? Ya está la investigación, respondo con sí, ya está, terminó la investigación, se acabó. Entonces,
Cuando ustedes vayan a formular el problema, después de plantearlo, tienen que darse cuenta bien hacia dónde quieren dirigir su investigación. Y eso aquí no es alaquete. El problema, el planteamiento del problema les va a indicar hacia dónde va su investigación con la formulación del problema. Entonces, una formulación del problema tiene que empezar, que es la línea que yo les digo, ¿sí? Por un quién, por un dónde, un por qué, un cómo, un cuál, en qué medida, hasta qué punto, en qué medida hay que medir, ¿no? Perdón, ¿qué? Porque no es lo mismo decir quién a decir cuál. Por ejemplo, miren acá. ¿Cómo he formulado yo cómo he llegado a la formulación del problema? La formulación del problema en esta tesis, si ustedes se dan cuenta, es cuál. Miren cómo estoy dirigiendo yo el problema. ¿Cuál fue el biopoder? ¿Cuál? Tengo que demostrar cuál fue. Este fue este. Este es el biopoder que llegó. ¿Sí? Y estas son las consecuencias que trajo, ¿ya? Eso lo voy a plantear en los objetivos. Y este cuál se delinea a partir de todo lo que he hecho en el planteamiento del problema. ¿Sí? Pero si yo coloco esto, fíjense acá, si yo quito esto, el biopoder que se instaló en las Indias Occidentales en la época de la conquista española, ¿sí? Sí, o por ejemplo yo pregunto, ¿existió un biopoder que se instaló en las Indias Occidentales en la época de la conquista española? Entonces yo puedo decir, sí, listo, ya está, ya se acabó la investigación, ya no hay más investigación, ¿ya? Entonces vuelvo acá. Una vez que ustedes han terminado esa espina de pescado, una vez que ustedes tienen los parrafitos, ¿sí? Y a partir de esos párrafos ustedes van a desplegar el planteamiento del problema, lo que tienen que hacer es formular el problema. Y se formula el problema como resultado del planteamiento del problema y ustedes le miran la dirección que le quieren dar a su investigación. Y para eso es muy importante que definan hacia dónde quieren ir. Y eso se define con el inicio de la pregunta. ¿Quién, dónde, por qué, cómo, cuál, qué, en qué medida? Porque no es lo mismo preguntar por un cuál a preguntar por un por qué. ¿Sí? Y con eso, con la formulación del problema, una vez que esté formulado el problema, ustedes ya tienen direccionado hacia dónde va su investigación. Entonces, fíjense lo importante que es formular el problema. La formulación del problema, y con esto ya termino, la formulación del problema se decanta a partir del planteamiento del problema, de plantear el problema. Y una vez que usted plantee el problema y llega a la formulación, tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado, cómo inicia usted la pregunta. Porque eso delinea el resto de la investigación, la va a delinear. No es lo mismo preguntar por un cómo o preguntar por un por qué. Y ustedes se van a dar cuenta con lo que vamos a ver la siguiente semana, que de ahí sale el objetivo, sale la hipótesis o la idea de defender, va a aparecer el marco teórico y todo lo demás, todo lo demás. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ¿cuál es el trabajo que tienen que presentar hasta este fin de semana? Fácil. Ustedes me tienen que mostrar la espina de pescado que han realizado, ¿sí? Las dos causas que han desarrollado, las dos causas, y tienen que mostrarme la formulación del problema. Hasta ahí, hasta ahí. Yo sé que les estoy pidiendo objetivo, pero eso no lo hagan. Entonces, la espina del pescado, la causa, la pregunta, la respuesta, la explicación, ¿cierto? Un pequeño parrafito y la formulación del problema. Es decir, la pregunta. Bien, me di a entender lo que tienen que hacer, es decir, tienen que terminar lo que iniciamos con la espina del pescado, llegando a una formulación del problema. Y eso es lo que me van a enviar, y eso es lo que yo voy a revisar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta Doctor, al respecto, compañeros, sobre eso o sobre lo que hemos visto? Sí, doctor, Gonzalo Fortún le habla. Estoy en la plataforma en este momento, doctor, pero no tenemos nada de información para el módulo 25.
Normalmente es allá donde nosotros colgamos las tareas y todo aquello. ¿Cómo vamos a proceder en este sentido? Gonzalo, déjeme, yo mañana hablo con el doctor Jaime y le digo que no han colgado. Yo ya subí todo, yo mandé todo el material, todo. Lo único que no he enviado son las cápsulas, ya las tengo, pero las voy a primero subir a YouTube. Esas cápsulas las van a ver entre la tercera y cuarta semana. Tengo que primero subirlas a YouTube, a mi página, y de ahí ya les mando el link para que las cuelguen. Entonces mañana, permítame, hablo con el doctor Jaime y les digo que no hay nada y que por favor suban el material que yo les envié y que abran el espacio para para la presentación del trabajo. ¿Listo? Que por lo Excelente, general es con eso está hasta el claro. final del domingo, ¿no? Sí. Entonces, sí, Excelente, en muchas realidad, gracias. yo estoy en la plataforma y sí está. Tal vez alguna actualización, colega Gonzalo, tal vez habría que revisar eso, pero sí, yo estoy en la plataforma y está ya el material. No sé qué. Como son grupos distintos, sospecho que capaz trabajan en plataformas diferentes. Sospecho, puedo estar No, mal, no, sospecho. doctor, mi Déjeme, yo error, mañana pregunto, ¿ya? no, no se preocupe, doctor, me acabo de entrar, sí, yo estaba viendo el menú y no había nada en el menú, pero abajo en la descripción de cursos está el módulo 25. Sí, me retracto, doctor, está todo allá. No, está muy bien, Gonzalo, está muy bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Listo, entonces, así quedamos, así quedamos. La próxima semana vamos a ver la relación entre formulación del problema objetivo y comenzamos con lo del marco teórico. Me interesa mucho que ustedes vean cómo se construye un marco teórico. ¿Listo? Y luego lo otro van a ser con capsulitas chiquititas que ustedes van a ir mirando. Listo, compañeros. Cualquier Una cosa, cualquier consulta, duda. doctor. Sí, Luis. Usted nos indica de que debemos presentarle el pescado, etcétera. ¿Lo debemos hacer una consulta en forma gráfica, como parecido a lo que está en sus ayudas, o literal, textual? Mira, a mí me tiene sin cuidado. Hágalo como a usted mejor le parezca. La Ah, cuestión ya. es que aparezca lo que le estoy pidiendo. Sí, el pescadito y eso es como una cuestión mucho más visual, ¿no ve? Que a algunos les sirve más que a otros, ¿ya? Pero si usted no lo quiere hacer, pues así con ese pescado, pues no lo haga. Coloque lo que le estoy pidiendo y listo, ¿ya? Pero recuerde que va a Gracias, doctor. trabajar dos espinas, ¿listo? Bien. Cualquier consulta la escriben en el WhatsApp y yo estoy pendiente y puedo responder por ahí. ¿Listo? Muy bien.